efectivas, este tipo de dos pruebas, se pueden hacer estos retos, reto nasal, reto bronquial, oral o conjuntival. En el personal yo nunca he hecho eso, es muy peligroso, podemos llevar a la anafilaxia a nuestro paciente. Entonces, generalmente se hace en hospitales de nivel. En el personal nunca he visto. Con estas dos es como se diagnostica de la forma más fácil. Ok, entonces la más común, ¿cuál es? Las famosas pruebas cutáneas. En las pruebas cutáneas, pues por este medio se hace el diagnóstico definitivo, ¿ok? Se va a evidenciar la IgE específica contra las alergias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir los alérgenos en la piel. Entonces, nosotros tenemos alérgenos lo más concentrado, ¿ok? En algún tipo de soluciones muy específicas. Lastimamos la capa más superficial de la piel y vamos a poner una gotita de alérgeno. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver la interacción entre alérgeno y la IgE específica, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser positivo? Pues vamos a encontrar una roncha con eritema después de 15-20 minutos, como lo ven aquí en la imagen, ¿ok? La única contraindicación es que un paciente que no esté controlado, o sea, en asma grave, una rinitis muy grave, generalmente no se puede recomendar porque sí pueden tener sus pacientes anafilaxia, ¿ok? El tratamiento, ahora sí vamos a lo más importante. De lo principal van a ser las medidas para reducir exposición a alérgenos. Número 1, reducir y evitar exposición a alérgenos. Entonces, el primer tratamiento es este. Si tenemos un paciente que sale positivo a gato, ¿qué vamos a decir? No puede tener gato. ¿Ok? Punto. Eso es lo primero. Actualmente, pues ya sabemos que los animalitos son parte de nuestra familia. También lo entiendo. Entonces, dependiendo de eso, vamos a modificar. Entonces, ahorita vamos a decir, y te van a entender un poquito mejor. Medidas de control ambiental también son muy importantes, ¿ok? Entonces, aquí hay una tabla, la área nos da una tabla, que generalmente son estas que son muy fáciles, ¿ok? De las más importantes, por ejemplo, en cuanto para el ácaro, que es la número 1 en México y a nivel mundial, vamos a ventilar nuestra casa diario, ¿ok? Recámara austera, eso se refiere a que la recámara no debe tener no peluches, no tapetes, no cortinas, ajá, para que puedan mejorar los síntomas, ¿ok? Lavar la ropa de cama una vez a la semana, ¿ok? Hay bibliografía muy específica que dice que si queremos acabar con los ácaros en la ropa de cama, tiene que estar a temperatura a más de 50 grados, ¿ok? Pero no hay tanta evidencia. ¿Ok? Para los hongos, evidentemente, evitar la humedad, caspa de animal, ciscarro, perro, gato, hurón, bañar a las mascotas una vez a la semana como mínimo, pero lo más importante, evitar mascotas en la casa, ¿ok? Y no ir a casas donde haya mascotas. ¿Ok? Otro tipo de medidas es buen aseo, sacudir frecuentemente, hay pinturas antihongos, ¿ok? Hay almohadas y sábanas son antiácaros, se ve que pueden ayudar, ¿ok? Y lo que no se recomienda, eso sí, uso de acaricidas. Entonces, esas medidas son muy generales y las podemos iniciar todos. El algoritmo de tratamiento también está basado en la guía ARIA, ¿ok? Número 1, ya mencionamos, que es el control del medio ambiente. Vamos a reducir la exposición a este tipo de alérgenos, ¿ok? E irritantes. Número 2, ¿qué vamos a hacer? A clasificar nuestro tipo de rinitis. Si tenemos nuestra rinitis de intensidad leve, intermitente, el tratamiento va a ser muy fácil. Número 1, antihistamínicos oral de nueva generación no se dan, ¿ok? ¿Cuáles son? Básicamente, levocetirizina o desloratadina, ¿ok? Número 2, ¿ok? Algunas alternativas es un antihistamínico oral algo sedante, ya sea lo que tenemos, como clorfenamina, difenhidramina, sueño, ¿ok? Y un antihistamínico intranasal. Este generalmente no aplica tanto en México, porque el único antihistamínico que venden aquí en México está combinado con esteroide nasal. Entonces, ahí como que falla un poquito esto, pero bueno. Ahora, si no mejora, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Ok? Pues vamos a dar, si tiene exacerbación, pues manejo corto de 5 a 7 días con antihistamínico o descongestivo nasal. Aquí en México hay la oximetazoline, por ejemplo.
¿ok? Y corticosteroide oral. Pero básicamente esto es lo último, el esteroide oral, déjenselo al alergólogo, porque hay que manejarlo con mucho cuidado y en general no se recomienda por más de 7 días. Ahora, si tenemos en nuestra clasificación un paciente más complicado, que se va a clasificar persistente y moderada, aquí ya sabemos nuestra piedra angular de tratamiento de rinitis alérgica, que es el corticosteroide intranasal, ¿ok? Y como dicen aquí, la guía viene específico por mínimo de 2 a 4 semanas. Y es de los principales errores que realizan la consulta. Que tienen datos de rinitis, inician el esteroide nasal, ajá, y lo usan por periodos muy cortitos. 7, 2 semanas, no va a servir. Entonces la guía dice que mínimo debe de ser de 2 a 4 semanas. Ok, alternativo, antilecotriena oral, que es el Butelicas, específicamente aquí en México. Y en pacientes que tienen como asma o conjuntivitis alérgica, también se puede agregar también antileucotriena. Si no mejora, hay que mandarlo a la alergóloga, ¿ok? Entonces ya nosotros podemos dar tratamientos más específicos, como es un anti-IgE, que es un medicamento biológico, y el más conocido y que es comercial en México es el omalizumab, y la famosa inmunoterapia con específico. ¿Ok? Como ya mencionamos en lo anterior, el tratamiento principal en este tipo de enfermedad es el esteroide nasal. Ahora, ¿cuál vamos a elegir? Antes se usaba mucho dexametasona y betametasona, pero hay que ver qué biodisponibilidad tiene. ¿Qué significa esto? Es qué tanto medicamento que aportemos al paciente se absorbe de manera sistémica. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a elegir un esteroide que tenga muy baja biodisponibilidad, es decir, que solamente el efecto sea local, porque en los principales efectos secundarios en un esteroide nasal, ¿ok? Es el aumento de presión intraocular. Entonces, por eso vamos a elegir el de muy baja biodisponibilidad, que solamente menos del 1% se absorbe a nivel sistémico, como cuáles son ciclesonide, furoato de mometasona, furoato de fluticasona y dipropionato de fluticasona, que es Akira, Abamislo, que todos alguna vez lo hemos visto, ¿okay? Entonces, generalmente estos no están contraindicados, pero si tenemos en el mercado esteroides que causan menos efectos secundarios, pues por favor, entonces, hay que mandar los de la primera opción. Entonces, en general, el tratamiento, ya dijimos, está la clasificación. Nuestro primer paso, el más importante, va a ser esteroide nasal, que generalmente se va a iniciar, ok, en el moderado grave, en algún leve persistente, podría ser. Ahora, lo que yo les decía, el leve persistente tal vez son pacientes que son síntomas muy leves, pero tienen un gato. Entonces, por eso se puede recomendar ya iniciarlo desde leve, ¿ok? Antihistamínico oral, no sedante, descongestivo oral o intranasal por menos de 10 días. Eso sí es muy específico. Cuando nosotros usamos la oximetazoline por mucho tiempo, causan efecto rebote. Entonces son pacientes que a pesar de este medicamento van a tener tamiz súper congestionado. Entonces máximo una semana, después ya no se recomienda. ¿Ok? El control de medioambiental, ya se escucharon, están inventados en toda la clasificación. Y la inmunoterapia por expertos, ¿ok? Que también se puede recomendar desde leve intermitente. Vuelvo a lo mismo. Tal vez el paciente no molesta tanto, pero no quiere sacar al gato. Entonces, en esos pacientes, desde que es leve intermitente, podemos ya iniciar la inmunoterapia. Específicamente en niños, no es tan frecuente la rinitis alérgica en menores de 3 años. Generalmente no se encuentran sensibilizaciones en menores de 3 años, generalmente son los más grandes, ¿ok? Por eso las pruebas cutáneas no se recomiendan en pacientes tan pequeños. Depende de la bibliografía o también de la experiencia clínica, generalmente se hacen en niños de más de 5 años, para que nosotros podamos tener una respuesta mejor y más evidente y veamos específicamente cuál. Si lo hacemos antes, podemos tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, lo más conveniente es tratar a nuestro paciente, controlarlo, y al cumplir los 5 años, hacer las pruebas cutáneas, ¿ok? Y por otro lado, no se recomiendan tampoco en mayores de 60 años,
¿ok? Porque vuelve a pasar lo mismo, por el tipo de piel y sistema inmune, las pruebas cutáneas ya no son nuestra primera opción, sino sería algún tipo de IG específica en sangre, ¿ok? Los antihistamínicos que se pueden dar en los niños, ¿ok? Se recomiendan, están aprobados, son los de tercera generación, que son no sedantes. Eso no es tan una regla, porque en muchos lugares pues tenemos, aunque sea de segunda generación, y es lo que tenemos, como es loratadina, o sea, ¿ok? Y los esteroides nasales que están aprobados en niños es furato de mometasona y furato de fluticasona, ¿ok? Y la triamcinolona, pero en México no. Entonces son las primeras dos que sí tenemos, que vamos a ocupar específicamente en niños, ¿ok? Ahora, lo más importante y que nadie manda y que nadie se hace, son los famosos lavados nasales con solución salina, ¿ok? Hay muchas técnicas, pueden ser desde una jeringa, dependiendo del tamaño del niño, de 5 o 10 mililitros, o hay unas botellas que venden en cualquier farmacia, que son las favoritas, que están toda la nariz, que se nos para. Entonces, va a depender de qué manera, ¿ok? Entonces, el lavado nasal, y primero número uno, va a mostrar disminución de síntomas como la rinorrea crónica, los sinusitis, ¿ok? Usados de manera solitaria o adjuntos al tratamiento que mencionamos, ¿ok? Este tratamiento también puede ser tratamiento óptimo para personas embarazadas, niños o pacientes con enfermedad, ¿ok? Ahora, es muy importante que ese sea su primer tratamiento, lo más importante, al igual que todo, ¿ok? Pero el lavado nasal que es indispensable. Entonces, en general, imagínense, nosotros estamos respirando todos los días el pelo de gato, polen, el polvo, ¿y dónde se queda? En la nariz y en el moco. Entonces, por eso los pacientes no van a mejorar porque todo el tiempo están respirando ese moco contaminado. Entonces, número uno, cuando la vemos en la nariz, vamos a quitar este moco sucio y vamos a quitar esta alérgeno para que los pacientes mejoren. Y número dos, que también es muy importante, vamos a preparar la nariz para el medicamento tópico. Entonces, si van a mandar esteroide nasal, no pueden ponérselo sin haberse dado cuenta. ¿Estamos? Y la inmunoterapia, pues básicamente, ¿quién va a estar en el mercado? Pues está especialista, que pacientes que van a tener síntomas inclusives, generalmente son alérgenos, por ejemplo, gato es el más estudiado en el tipo de animales, o ácaros, control insuficiente con antihistamínicos y dosis moderadas de esteroides nasales, pacientes que no deseen uso de medicamentos. En este caso, entonces, decía, soy el tipo de gato, lo voy a sacar y luego todos los días. Entonces, paciente para el inmunoterapia. O efectos secundarios puede ser hospitalizamiento. Un ejemplo sería que es muy lábil, con los antihistamínicos, entonces ya pueden hacer su paciente candidato. ¿Ok? Pues como conclusión, en la actualidad, la rinitis alérgica es una de las enfermedades de tipo al tipo más común, ¿ok? Tenemos que la rinitis alérgica o asma, ¿ok? Asma, recuerden en niños, más del 80% es de tipo alérgico. Ya el asma, como desarrolla en edad adulta y mujeres, realmente el porcentaje de que está alérgico baja demasiado. Se considera un problema de salud a nivel mundial con alta incidencia. Esto está relacionado con un paciente que tiene rinitis no controlada, pues son pacientes que se van a infectar con mayor frecuencia. De ahí viene de las mamás que dicen es que mi hijo se infecta siempre, o siempre va más seguido que los otros niños. Es porque tiene la mucosa nasal muy inflamada y es muy lábil a que se infecte de manera muy frecuente. Entonces, si no tenemos un niño con una rinitis controlada, se va a enfermar igual que otro. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y por último, el único tratamiento que modifica, ¿ok? El curso natural de la enfermedad es la inmunoterapia, ¿ok? Ya con todos los otros síntomas, con los tratamientos, vamos a mejorar la calidad, ¿ok? Que es nuestro objetivo principal, es mejorar la calidad de vida y que puedan hacer sus actividades normales, ¿ok? Creo que ya es todo. ¿Sí? ¿Alguna duda?